vamos a hablar de penes directamente y de la realidad. Es la vida. Tú quieres tener un pene más grande, quieres lo que hablamos siempre. Señor cirujano que vive de sus manos, ¿no? Yo iba en moto con 6 guantes. ¿Prefieres que te corten una mano o el pene? Pues el pene probablemente. ¿Ah, tú el pene? No, hombre, no me digas eso. ¿Es verdad? Porque ese paciente que ve su pene más grande, que está feliz, que está seguro de sí mismo, el pene va como un avión. Igual que el día que tú has tenido una noticia fabulosa y estás contento. Buenas tardes, estamos aquí con un invitado especial que es el doctor César Noval. Viene desde España, él viene a presentarnos una técnica quirúrgica, el engrosamiento y alargamiento del miembro viril. Él tiene una técnica especial que de hecho es patentada por él y fue reconocido en algunos premios internacionales en las publicaciones de esa técnica. Doctor César Noval, ¿cómo está? Gracias por venir aquí a la clínica a compartir estos secretos con nosotros. La gente se nos va a aburrir si empezamos así, tan protocolizado, así que vamos a hablar de penes directamente y de la realidad. Es verdad que he venido a hablar de cirugía de alargamiento de pene, pero hemos venido a hablar de muchas más cosas, sobre todo de sexualidad masculina, de por qué los hombres no hablan de su pene, por qué los hombres tienen problemas con su pene y nadie lo sabe, cómo podemos ayudarles, más allá de operar. Operar es una parte, pero hay otras tantas cosas en las que podemos ayudar. Y creo que le tenemos que dar a esto un punto de vida, de sí, somos cirujanos, hablando de cirugía, pero hablando de una realidad social, y es que hay muchos hombres que tienen problemas con su pene, de comodidad, de seguridad, de tamaño, de lo que sea, que no hablan de ello, y que es verdad que hemos hecho una técnica tal, pero más allá de eso, que les podemos ayudar. Y ahora hablaremos de tema técnico y lo que quieras, pero yo creo que eso es lo más importante que tiene que dar en esta información que al final trasladamos. Justamente es una de las preguntas que le quería hacer. Si bien es cierto, las cirugías en hombres se han estado incrementando a lo largo de estos últimos años, pero todavía es un secreto sin voces muchas de las cirugías, ¿no? La gente no suele hablar mucho de cirugías en los hombres y mucho menos de algo que envuelve la persona íntima, ¿no? ¿Cómo es que los pacientes llegan a ti para esta cirugía? ¿Qué clase de pacientes llegan a ti? No, son pacientes normales, exactamente igual que tú y que yo, unos guapos, otros menos guapos, unos muy altos, otros no. A mí me sorprende a veces porque digo, jolines, gente que tiene 2 niños, guapísimo, viene perfecto vestido, una persona de éxito absoluto, pero tiene ese pequeño, no problema, esa idiosincrasia que le genera una cierta inseguridad. Y llegan a nosotros pues porque un día ven un vídeo en YouTube de la cirugía o se lo plantean que están un día tristes en casa y lo buscan porque no se habla de esto, entonces no se conoce. Y generalmente vienen con mucho miedo y con mucha inseguridad porque los propios médicos no tenemos formación de esto. Pero yo te cambio la pregunta. ¿Tú contarías que te quieres operar de alargamiento de pene? Pues habitualmente trataría de conservarlo como un secreto. Es un poco difícil, ¿eh? Pero ahora yo no sé qué clase de pacientes llegan a ti. Si hayan pacientes con un micropene, con No. normal o El sexual. 90% o el 99% no lo tengo en estadística porque, mira, una cosa que pregunta mucho la gente es, ¿qué es un micropene? O yo tengo micropene, o ¿cuál es el tamaño medio? ¿Qué más te da el pene de los demás? ¿Qué más te da? Yo mido casi 1,80, digo casi porque prefiero... y tengo complejo de bajito y no pasa nada. Y me da igual cuál sea la media, es mi complejo. Y lo manejo como yo quiera y me río de mí mismo, pero en el fondo me da rabia. Mi padre es más alto que yo y mi mujer lo primero que me dijo un día en un ascensor fue: eres el novio más bajito que he tenido. Y yo, pues oye, maravillosa tarde, ¿eh? Fantástico. Es la vida. ¿Qué más te da cuánto le mida el pene a tu vecino o en tu pueblo o no? Tú quieres tener un pene más grande, quieres lo que hablamos siempre. Yo me mato a ir al gimnasio como muy sano tal, porque creo mucho en el anti-aging, en estar bien conservado, en el botox, que esto es así dentro de cosas naturales. Eso es algo normal en una persona, tener miedos e inseguridades. Yo no sé en Miami cómo está el tema del injerto de pelo, pero hace 10 años en España yo tenía amigos que... Yo nunca he hecho injerto de pelo, es una cirugía aburridísima, pero me parece muy guay. Y venían pacientes y me preguntaban a escondidas, pacientes amigos, en una cena: oye, tal, he estado mirando para ponerme pelo, pero claro, ahora no es así. Pues sí.
Ahora la gente... Ahora se lo dice. rapan y dicen, mira, me han puesto 3.000 folículos aquí, 2.000, le voy a dejar la raya a la derecha, y después que me ponga aquí Cristiano Ronaldo 7. ¿Vale? Y lo hablamos con naturalidad. ¿Esa naturalidad llegará al pene? Tardará mucho. Pues me imagino que sí. Bueno, algunas culturas, por ejemplo en el caso de Brasil, las pacientes que se operan normalmente lo dicen porque solo se puede operar a la gente de élite. Entonces eso les da cierto estatus social a las pacientes, mientras que en el resto, probablemente en Latinoamérica, la gente trata de ocultar. Entonces Claro. cuando vengo en Perú, la gente no dice cuando se va a operar. Es más, si se operan inclusive tratan de ocultarlo o negarlo. ¿Las mujeres también? Las mujeres también. Las mujeres. Ya, es parte de la idiosincrasia. Pero es una evolución. Cuando yo empecé a ejercer hace 15 años, las mujeres igual venían y le decían, dile a mi marido que tengo un bulto en el pecho y que por eso me tienes que poner una prótesis. Yo siempre decía lo mismo, yo no voy a mentir, es tu marido, le das tú la información, yo saldré y le diré, ha ido todo bien. Pero ahora me pasa con los hombres. No le voy a contar a mi mujer que me he hecho un alargamiento de pene, ¿qué le digo? Aquí sí que me mojo y le digo, mira, dile que tenías una hernia y que al corregirte la hernia ha mejorado el flujo de sangre al pene y que por eso ahora, pues crecido. Pues porque se va a dar cuenta. Y bueno, pues nos reímos, pero a mí en el fondo me da pena. Me da mucha pena porque... Y es lo que te decía al principio. Y por eso ya hace tanto tiempo que yo en lugar de doctor quiero que me llamen César. Es que no quiero ese cliché, esa distancia. Porque son personas que lo pasan mal. Y es lo que te digo, el tipo de paciente es un paciente normal. Y muchas veces de éxito. Por ejemplo, cuando voy a México a hacer cirugías, me han venido... Bueno, y en España también. Pero en México me sorprende aún más porque directores de cine, artistas, actores... En España muchos futbolistas. Y obviamente, cuidado, los tienes que operar en junio, julio y que entren por la puerta de atrás. Lo primero que le dije a Sandra aquí en Miami, qué bien que tenéis una puerta trasera para la gente famosa. Es cierto, porque yo pienso en eso. De hecho, yo en España operaba en un hospital muy grande y dejé de operar ahí, me fui a una clínica súper pequeña porque mis pacientes, cuando estaban en el recovery, había enfermeras que iban a ver, tal, se hablaba. O cuando llegaban a entregar los documentos antes de la cirugía, se sentían un poco incómodos. A ver quién está al lado, escuchando si pone faloplastias y tal. Estamos todavía en esa situación, pero bueno, gran parte de mi trabajo es ayudar a romper esos clichés. ¿Alguna vez te ha llegado algún paciente que ha dicho, acá no hay nada por hacer, todo está bien? O sea, ¿Que yo le haya dicho eso? sí, va a lo mejor un tamaño más grande de lo que esperabas. Mira, volvemos a lo de antes y es muy buena pregunta, porque para esta cirugía no hay un criterio médico, sino que es un criterio más personal del paciente. Yo, si tienen un gran complejo, siempre lo primero que les digo es ve a un psicólogo y que te ayude, o a un sexólogo, porque las cirugías, me da igual que hablemos de pecho, de nariz o de lo que sea, las cirugías no curan los complejos. Mi punto de vista es que puede ayudar la cirugía. No sé si tú opinas lo mismo. Pues sí, claro. Pero no cura el complejo. Y respecto a ¿tienes demasiado, no te hagas la cirugía? Mira, es como cuando uno me dice, mi mujer me ha dejado porque la tengo pequeña. Lo primero que te voy a decir es, ¿qué suerte tienes? Esa persona no merece estar en tu vida. Porque si mañana tienes un cáncer de pene, ¿qué? ¿Te va a dejar? ¿Porque te la tengo que amputar? No. Entonces, sí que es cierto que yo hay veces, sobre todo gente joven, yo a menos de 21 años, 22, no opero. Les digo que tranquilidad, que la vida no se soluciona con cirugías. Pero tampoco hablo, lo que yo intento hacer es hablar mucho con el paciente y entenderle, que me explique sus porqués. Sin justificarse, ¿eh? No me tienes que justificar, me voy a operar porque me mide tal, pero que me cuentes tu vida. Y a partir de ahí ya veré hasta qué punto lo necesitas. Que es algo que aprendí de los transexuales. Si vienes y te llamas Laura y me estás pidiendo una faloplastia y me has puesto Laura, no estás teniendo una experiencia de vida real como Laura. Como Antonio, porque vas a ser Antonio primero. Pues lo mismo aquí. Cuéntame tu vida y yo veré en qué te puedo ayudar. Ahora, en la elección de pacientes que tienes, ¿cuáles son tus parámetros para ellos? O sea, ¿qué te hace elegir? ¿Qué hace que saques al paciente que no es candidato? Sí, para te entiendo la cirugía? perfectamente. Criterios de exclusión principalmente. Es verdad que los casos secundarios, estuviste conmigo hace 2 días en un caso secundario muy complejo, que mientras lo estábamos operando todos pensábamos en nuestra cabeza, ¿por qué nos metemos en estos líos? Pero después son los pacientes más agradecidos. Pero grosso modo en un paciente primario
Yo la suerte que tengo es que trabajo con una psicóloga muy buena, entonces siempre la primera call, y aquí vais a hacer lo mismo, que es lo que yo he hablado con el equipo de The Method, la primera call tiene que ser en una persona con training de psicología. Me da igual que sea un psicólogo estrictamente, yo lo prefiero. En mi clínica en Valencia es una psicóloga con la primera que hablan, entonces ella me hace un primer filtro. Porque hablamos de una cirugía y una cirugía implica expectativas. Y muchas veces los pacientes, y supongo que compartes la opinión, de hecho lo estuvimos hablando, escuchan lo que quieren y solamente ven la parte buena. Es verdad que la tasa de complicaciones de esta cirugía es muy baja, muy baja. Pero la expectativa que yo tengo de ganar 4, 5, 6 centímetros, la media son 4,8 en reposo y 4 en erección. Esa es la media de ganancia. Esa es la media. Tu caso es tu caso. Y no te puedo prometer ni 0, ni 1, ni 3, ni 7. Lo veremos en la cirugía. Entonces, en este caso es que hacemos una primera criba de expectativas realistas. Y entender que la cirugía no es una magia, que yo te opero y al día siguiente tienes el pene que soñaste. Es un proceso, porque además como trabajamos con células madre, tienen que crear tejido, el injerto tiene que prender y los puntos se tienen que reabsorber. En el caso, ¿qué hace especial la técnica que tú tienes con respecto a las otras técnicas de enlargamiento de pene o de engrosamiento de pene? Como existen fillers, existen prótesis de pene, existe algunos urólogos hacen la sección completa del ligamento. ¿Qué es lo que hace especial esto? Mira, lo primero que es que yo empecé a hacer cirugías de alargamiento de pene porque hacía cambios de sexo y tenía pacientes que me habían visto en televisión y me decían, oye, si haces cambios de sexo, ¿no me podrías hacer un alargamiento de pene? Que es parecido. Por supuesto. La zona por lo menos es menos difícil. Y yo, en los libros clásicos de cirugía plástica, en el Nelligan, en tal, lo que te contaban era que no funcionaba y que ganaban medio centímetro. A raíz de hacer los alargamientos de pene, los transexuales, las faloplastias y las vaginoplastias, fui aprendiendo cómo podía liberar el ligamento, hacer el flap ese que hacemos para evitar retracción, un poquito creando técnica. Entonces, respecto a las técnicas clásicas, las dos principales ventajas son, uno, que eliminamos o disminuimos, mejor dicho, la posibilidad de retracción al colocar un flap entre el ligamento y el hueso. Y la segunda, que para mí es importantísima, es que no cortamos el ligamento, lo liberamos a nivel de la unión con el hueso. Y eso me permite disminuir mucho los riesgos a nivel de tocar el pene, pero también me permite que la ganancia que tengamos sea mayor. Y a colación de lo que me decías, sé que en Miami, especialmente durante muchos años, se han hecho secciones completas de ligamento suspensorio. Mi filosofía es máximo beneficio con mínimo perjuicio, mínimo ratio de complicaciones. Si yo te corto el ligamento completo, me estoy metiendo en la parte casi prostática del pene. Tengo las arterias penianas. La erección se me va a ir hacia abajo. Exacto. Voy a tener un pene
el miembro viril en la anatomía y en Totalmente, la función. sí, entiendo la pregunta perfectamente. Mira, no hemos hecho una publicación respecto al efecto más allá de incremento de grosor de las células madre en el pene, porque a la hora de hacer un estudio con rigor, tú tienes que aleatorizar y tienes que tener parámetros lo más tangibles posibles. Por ejemplo, muchos pacientes me piden que pongamos fotos del antes-después en erección, pero éticamente, médicamente, incluso legalmente, pedirle a los pacientes fotos en erección está muy al límite, tanto en el antes como en el después. Hay que sumarle que hay pacientes que por su sexualidad les excita mandar fotos en erección, así que yo eso lo tengo, por ejemplo, muy bloqueado y me encantaría publicar un estudio de casos en erección, porque tengo suficiente track record como para poder demostrar que la ganancia es estable, pero hay que tener cuidado con lo que se publica. Y en el caso concreto de los beneficios de las células madre, para que la gente lo entienda, una célula madre realmente es una stem cell, es una célula que tiene más información en su ADN que la que estrictamente necesita para funcionar y que puede crear diferentes líneas celulares. Entonces es capaz de crear tejido, de reabsorber tejido dañado, algunas de ellas, y de mejorar la circulación, la elasticidad y demás. Entonces nosotros al final en lo que inyectamos vamos a conseguir un aumento de grosor por un lado, pero por otro lado también las fascias del pene van a ganar elasticidad. Y conforme ganan elasticidad, la complianza, la capacidad de llegada de sangre va a ser más fácil. Entonces sí que tengo un 20-25% de pacientes que sobre todo los de más de 60-70 años, que sí que refieren una mejora funcional en la erección, en la duración de la erección, en la dureza de la erección y en su sentimiento de potencia sexual. El problema está en que yo no puedo aleatorizar eso. Es ese paciente en el que lo tengo que ver. ¿Y qué ocurre? Que yo creo que aquí hay dos componentes. Un componente anatómico estrictamente que sí que me demuestra que tiene sentido que eso se produzca, pero también un componente mental. Porque ese paciente que ve su pene más grande, que está feliz, que está seguro de sí mismo, el pene va como un avión. Igual que el día que tú has tenido una noticia fabulosa y estás contento. Es así el funcionamiento del pene. Entonces, creo que para que un médico sea creíble de verdad, tiene que hablar solo cuando está muy seguro de algo. Entonces, ¿llegará que publicaremos eso? Espero que sí. Porque cada vez tengo más pacientes. Tengo pacientes de 85 años. No, eso Es una maravilla. Porque no hay límite de edad para esta cirugía. Hacia arriba, ¿no? Mientras estés sano, al revés, oye, te has cuidado, te funciona bien, estás contento, tienes una vida sexualmente activa. El hombre tiene la suerte de que el pene le funciona hasta que se muere, si se ha cuidado. Entonces, why not? Si la pregunta aquí es como, ¿por qué operarte el pene? ¿Por qué no? ¿Por qué una mujer se opera el pecho? Pues igual que yo me opero el pene. ¿Por qué no? No porque sí, ¿por qué no? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Exacto. Y lo otro es que el riesgo de complicaciones es bastante mínimo. Normalmente en la mayoría de las cirugías esperamos cierto tipo de complicaciones. Ahora, tú nos mencionaste que las complicaciones en estos casos son casi cero. Bueno, tú has visto casos. El recovery, ¿cómo lo has visto? El sangrado. Pues el sangrado es nulo, casi absolutamente nada. El dolor en el recovery también es casi nulo, es mínimo. Lo digo porque una cosa es verdad que lo tenemos publicado y en el artículo científico, además lo digo siempre, el artículo científico está tal cual como está en la revista iberoamericana de cirugía plástica, colgado en la web para que la gente lo pueda descargar. Entra en clinicanef.com, se lo descarga y lo puede leer, incluidas las complicaciones. A lo que voy es que los médicos hablamos mucho. Tú vas a un congreso, publicas, tal. La realidad, ¿cuál es la realidad? El otro día hicimos una serie de casos y yo creo que todos os habéis quedado en cierto modo sorprendidos de cómo se han recuperado los pacientes, del poco bleeding que hemos tenido. Si
igualdad real entre hombres y mujeres, pero también entre mujeres y hombres. Y que un hombre tiene que tener derecho a disfrutar de la cirugía plástica, de sus beneficios, de mejorar su cuerpo, buscar su mejor versión y disfrutar de algo tan importante como el pene. Te voy a hacer la pregunta que hago siempre en estas entrevistas. Señor cirujano que vive de sus manos, ¿no? Yo iba en moto con 6 guantes. ¿Prefieres que te corten una mano o el pene? Pues el pene probablemente. ¿Ah, tú el pene? No, hombre, no me digas eso. ¿Es verdad? Claro, sin las manos, ¿qué hago? ¿Y sin pene? Pues las manos las usaré. Bueno, pues a partir de ahora dejaré de preguntar esto. No, lo seguiré preguntando. Hacía falta, ¿ves? Esto ya se puede publicar. Una persona ha dicho que la mano... A lo que voy es que el pene es una parte muy importante del cuerpo, sin duda, para nosotros. Y el médico que puede sufrir las consecuencias de esto. Porque Claro. asumir las responsabilidades de las complicaciones de estos dos Totalmente. es muy molesto, ¿no? Y si en mama estamos moviéndonos oye, o en glúteo, si podemos evitar la prótesis y utilizar tejido autólogo, tejido del paciente, mejor, menos complicaciones. En el pene tenemos una técnica como la técnica NEF, que es autóloga completa. ¿Para qué vamos a poner algo externo? Está la orina cerquita, está todas las bacterias que viven en el ambiente húmedo de la zona de la corona del glande. Las tasas de complicación son muy altas. Sin criticar ningún método. Pues altas y peligrosas también. Sí. Por las estructuras que están alrededor de eso. Claro. Una infección en un pene es algo muy serio. Exactamente, es lo que vimos al retirar esta prótesis en el pene, que estaba completamente adosada y con un montón de material inflamatorio ahí adentro, ¿no? Es probablemente lo que se ve en las contracturas capsulares en los senos en las mujeres, sí. Muy parecido a Yo eso. creo que esto era peor, Y obviamente el sistema inmune va a tener que lidiar con eso todo el tiempo. O sea, no hay registros de algunas enfermedades autoinmunes que vienen por este tipo de prótesis, claro. Tampoco porque probablemente no hay tantas cantidades como los de mama. Y es muy nuevo. En mama hemos tardado 15 años en ver que las prótesis rugosas de alto granulado producían linfoma anaplásico de células gigantes. Exactamente. Entonces, siempre que podamos evitar irnos a eso, pero insisto, que quede muy claro mi mensaje, yo no estoy criticando ni el uso de penuma, ni de implantes, ni de mallas. Todo puede tener su indicación, pero de forma genérica, en un paciente primario sano, vamos a intentar siempre hacerlo con sus tejidos para minimizar los riesgos con un muy buen resultado. Que yo creo que es lo que al final se tiene que intentar conseguir. Pues ya lo tenemos en realidad, o sea, no lo estamos intentando, o sea, tenemos resultados realmente tenemos buenos. Resultados muy buenos. So que lo otro podríamos dejarlo para pacientes sumamente específicos. Sí, para casos concretos como todo en medicina. Bueno, gracias César por estar con nosotros, gracias por haber venido acá a Miami.
esperemos verte pronto por acá nuevamente para las próximas cirugías que tengamos. Muy feliz, la verdad es que muy feliz. Tuve mucha suerte de estar en Estados Unidos hace años trabajando en Newport Beach y en New York, y estar aquí en Miami con vosotros de verdad que es un sueño. Me habéis acogido de una forma espectacular. Es difícil siempre traer una técnica, explicar y que el equipo se sienta identificado, y de lo que más feliz estoy es de que os ha encantado la técnica, que os he visto a todos con muchísimo interés